Génesis capítulo 41. Los sueños de Faraón. En esta sección se relata la misericordia de Dios para con José, Egipto y los pueblos cercanos. Resalta asimismo la fidelidad de Dios en guiar todas las circunstancias para el cumplimiento de su propósito de salvación. José es el instrumento del plan futuro de Dios y de previsión para la sobrevivencia del pueblo de Israel. La abundancia de Egipto beneficia primeramente a la población egipcia, pero también a la población de las regiones de alrededor donde el hambre se había extendido. Pasaron 2 años después de que José le interpretó los sueños al copero y al panadero. Qué largo tiempo tuvo que esperar José para su engrandecimiento. Cuando él hubo aprendido suficientemente las lecciones de Dios determinadas para él y los planes de la providencia se hubieran madurado, Faraón tuvo 2 sueños. La palabra Faraón, derivada de la palabra egipcia Fra, que significa el sol, era el título oficial de los reyes del país. El príncipe que ocupaba el trono era Afofis, uno de los reyes menfitas, cuya capital en aquel tiempo era Heliópolis, y quien es universalmente reconocido como un rey patriota. Entre la llegada de Abraham y la de José a aquel país habían pasado algo más de 100 años. Los reyes duermen y sueñan, lo mismo que sus súbditos. Este rey tuvo 2 sueños en una misma noche, tan singulares y similares, tan distintos aparentemente, pero significativos, y quedaron impresos en su memoria tanto así que su espíritu estaba turbado. Los sueños eran considerados de mucha importancia en la cultura egipcia, y más cuando el recipiente era una persona importante. El faraón política y religiosamente tenía bajo su responsabilidad el destino de la nación. Los 3 elementos que se mezclan en este sueño son el río Nilo, el ganado y las espigas de cereal. Eran elementos fundamentales en la economía del pueblo de Egipto. El Nilo, el río más largo del mundo, más de 6.000 kilómetros, hace de Egipto un gran oasis en medio de un gran desierto. Los egipcios lo consideraban un dios, y la historia y el desarrollo cultural de Egipto estaban ligados a ese río. En sus crecidas periódicas, el Nilo proveía irrigación y fertilización a una vasta zona productiva de esa nación. La necesidad de predecir dichas crecidas y utilizarlas al máximo llevó a los egipcios a desarrollar la astronomía, adoptar un calendario anual, inventar la escritura y descubrir avanzadas técnicas de agricultura. La ganadería y el cultivo de cereal eran prominentes en Egipto y servían de base a la subsistencia de la población y al comercio externo. Y justo el mismo faraón es el recipiente del sueño, que con el Nilo, el ganado y el cereal indican y aseguran el futuro. El imperio poseía siempre sabios y magos, quienes se especializaban en la interpretación de sueños. Por la importancia de este sueño, el faraón pide la ayuda de ellos, pero pese a la abundancia de consejeros y la avanzada técnica que lograron desarrollar, nadie pudo interpretar esos sueños. Faraón tiene en su poder la información del futuro, pero no la técnica para interpretarla. La razón sencillamente es que no era una información tecnológica producto de la sabiduría y planeamiento humano, sino una revelación de Dios, y solo quien tuviese comunión con ese Dios podría interpretarla. Ningún intérprete fue capaz de explicar el sueño del faraón. Todo hubiera terminado nada más que en un sueño si no fuera por la intervención del jefe de los coperos, quien recuerda su experiencia con José en la cárcel e informa al faraón de la posibilidad de interpretación del sueño. El faraón entonces lo hace llamar a José, quien con urgencia es sacado de la cárcel. Una vez más Dios interviene en la vida de José, quien no queda permanentemente olvidado allí, en la cárcel. Lo hace
haciendo recordar al jefe de los coperos de su experiencia con José, y para ir ante Faraón, José es preparado para presentarse de forma digna y respetable. Al llegar José ante el Faraón, le cuenta los sueños, y José, antes de descifrar el significado de ellos, declara categóricamente que no es él, sino Dios quien ha de responder al sueño del Faraón. La práctica de interpretación de sueños no era novedad. La novedad era que se establece que la interpretación de sueños no depende de técnicas humanas, sino de una intervención especial de Dios. Ya en la cárcel, José había establecido esta verdad, y José en este momento ya no es un simple practicante interpretador de sueños, sino un profeta del Dios de la historia. El foco de atención no es el sueño en sí, sino es Dios quien, al ejecutar su plan, se preocupa del bienestar del ser humano y tiene en cuenta a la descendencia de Abraham y a su escogido. El significado de los sueños no es muy complejo. Los sueños tienen un mismo mensaje e indican la determinación inalterable y urgente de Dios. Habrían 7 años de gran abundancia productiva, seguidos de 7 años de grave escasez. La causa directa y final es Dios. La causa natural no se menciona, pero se comprende que esto es posible y debido al comportamiento del río Nilo. Aquí hay una declaración importante para el faraón. El futuro de Egipto no depende del río Nilo, sino que depende de Dios. Aunque es importante la correcta interpretación, la revelación de Dios demanda una respuesta humana. José aconseja dicha respuesta basándola en lo siguiente. Primero, su certeza de que Dios va a ejecutar su propósito. Nada hay más para discutir. Las revelaciones de Dios son finales y deben ser aceptadas por el hombre. Segundo, José anuncia que ahora hay una responsabilidad grande en el faraón. Él debe tomar las medidas y precauciones necesarias a la situación. La misericordia de Dios se extiende en la revelación del futuro. El cuidado y resguardo del mismo está a cargo del ser humano. Según la Biblia, el bienestar y sobrevivencia de toda la nación es la responsabilidad intransferible del poder político. El apóstol Pablo afirma que la autoridad políticamente y legítimamente constituida es hecho por Dios y que es servidora de Dios para el bien del ciudadano. José expone la necesidad de un plan nacional completo e integral que incluye estos elementos: el nombramiento de una autoridad administrativa centralizada y responsable ante el faraón de toda la política a ejecutarse. Las cualidades de esta persona se especifican claramente. Debe ser entendido con capacidades administrativas, ser sabio y que se adopte una organización política dividiendo el país en territorios con gobernantes locales quienes se encarguen de la ejecución del plan nacional. La adopción de un plan de almacenamiento que incluya una recaudación del 20% del producto como un impuesto nacional y la preservación adecuada de los productos recaudados en los años de abundancia como previsión. Nótese que Dios no solo le reveló a José lo que significaba el sueño, sino que también le mostró la estrategia que se debía usar para los próximos 14 años. Luego de esto, el faraón toma una decisión. Ignorando el hecho de que José tenía un pasado cuestionable, olvidó los rumores que podían estar diciendo los demás, hizo a un lado que José fuese un recién salido de la cárcel. Faraón solamente vio que el Espíritu de Dios estaba sobre José y que eso lo convertía en un hombre sabio. Así que, sin pensarlo más, el faraón promueve a José a la primera magistratura de Egipto. Así fue nombrado José el segundo al mando de toda la nación de Egipto. El faraón le dio un nuevo nombre, lo llamó Sanat Panea, que significa Dios habla y vive. También le dio una esposa llamada Asenat, hija de un sacerdote.
Tuvo con ella 2 hijos, Manasés, que significa olvidar, y Efraín, que significa fructífero. La exaltación de José nos identifica con la exaltación de Cristo, quien dejando su trono se hizo como uno de nosotros y no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo para hacerse obediente en el propósito de Dios hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, pues asumió el dolor más grande que nunca nadie ha sufrido. Bendiciones.